Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar viendo la geometría de algunas transformaciones lineales en el plano, es decir, que van de R2 a R2. ¿Sí? El primer tipo de transformación que vamos a estudiar se conoce como expansión. Expansión. Que es básicamente lo que sucede cuando nosotros tenemos una imagen y la alargamos o la comprimimos, ya sea en el eje X o en el eje Y. Entonces, por ejemplo, la expansión a lo largo del eje X, es decir, horizontalmente, va a ser una transformación lineal que va a multiplicar la coordenada X de un vector, coordenada X de un vector que está en el plano, ¿sí? Y esta coordenada se va a multiplicar por una constante, que sería mayor a 1. Entonces, esto va a hacer pues, que precisamente la coordenada crezca. Entonces, para expresar nosotros esta transformación, pues vamos a tomar un vector que esté en el plano y lo que vamos a hacer es multiplicar su coordenada X por una constante C mayor a 1. Mayor a 1, perdón. ¿Sí? Entonces, para determinar la matriz de transformación de esta transformación, pues lo que tenemos que hacer es precisamente transformar cada uno de los vectores de la base. Recordemos que la base canónica incluye los vectores 0, 1 y 1, 0. Entonces aquí lo puse al revés. 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Esta es la base canónica en el plano. Entonces, para determinar la matriz de transformación de esta transformación que estamos proponiendo, vamos a hacer la transformación de cada uno de estos dos vectores. Entonces, al transformar el vector 1, 0, pues vamos a tener que esto se multiplica por C y esta coordenada queda igual. Entonces, el vector transformado va a ser el vector C0. Y luego, al transformar el vector 0, 1, pues vamos a multiplicar la coordenada X por C y la coordenada Y se mantiene igual. Por lo tanto, el vector transformado va a ser el vector 0, 1. Así entonces, la matriz de transformación va a estar dada por una matriz de 2 por 2 que tiene por columnas los vectores que acabamos de obtener, el vector C0 y el vector 0, 1. Quiere decir entonces que cualquier vector en el plano que yo quiera transformar, pues lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por esta matriz que acabamos de obtener, ¿sí? En otras palabras, la transformación de cualquier vector XY es igual a la matriz de transformación por el vector que queremos transformar. ¿Ok? Esto es lo que sucede con una expansión en el eje X. ¿Qué sucede con una expansión en el eje Y? Expansión en eje Y. Pues va a ser algo muy similar. En el caso de una expansión en el eje Y, vamos a tener una transformada que cambie cualquier vector en el plano y que se multiplique la coordenada Y por una constante C mayor a 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es muy parecida a la transformación. Lo único que cambia, pues, es precisamente que en vez de multiplicar en X, vamos a estar multiplicando en Y. Y, pues, de igual manera, o sea, si nosotros queremos encontrar la matriz de transformación, pues tenemos que transformar los vectores de la base canónica. Entonces tendríamos que, al transformar el vector 1, 0, pues vamos a obtener 1 por C por 0, es decir, me va a quedar 1, 0. Y al transformar el vector 0, 1, pues vamos a obtener 0 por C por 1,
es decir, 0C. Y entonces la matriz de la transformación para una expansión en Y va a ser 1, 0, 0, C. ¿Ok? Bien. Entonces, pues en este caso, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, ya sea expandir en Y o expandir en X, pues la matriz de transformación va a ser precisamente esta. Existe una transformación similar a la expansión, que es la compresión. La única diferencia entre la compresión y la expansión es que en la expansión la constante C por la cual estamos multiplicando es mayor a 1. Y en la compresión la constante C por la cual estamos multiplicando es un valor entre 0 y 1. Básicamente es un valor decimal o racional, ¿no? Es una fracción. Entonces, para la compresión en el eje X, la matriz de transformación va a ser igual a la que ya teníamos, ¿sí? Que era esta de aquí, va a ser C001, va a ser C001. La única diferencia pues va a ser precisamente el valor de C, que va a estar entre 0 y 1 en lugar de ser mayor a 1. Y para la compresión en el eje Y, pues de igual forma, la matriz de transformación va a ser igual a la que teníamos, pero el valor de C es el que va a cambiar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que identificar la transformación que se esté dando de acuerdo a la matriz que tengamos. Por ejemplo, si tenemos nosotros la siguiente matriz de transformación, ¿qué me estará representando? Bueno, comparando con las matrices que teníamos, pues se parece a esta, ¿no? Entonces, el valor de C que tenemos aquí es igual a 2. Y como es un valor mayor a 1, entonces quiere decir que esta es una transformación o es una matriz de transformación para una expansión en el eje X. De hecho, lo que hace esta transformación pues es precisamente doblar o duplicar la coordenada X, por eso tiene ahí un valor de 2. ¿Ok? ¿Y cómo se vería esto? O sea, ¿cómo lo podemos nosotros plantear? Bueno, pues si tenemos nosotros, digamos, es más, lo voy a graficar para que se vea un poco más claro. Perdón, se me quedó. Vamos a decir que tenemos el siguiente vector. 1, 2, 3 y 1, 2. ¿Sí? Entonces tenemos este vector que tiene por coordenadas 3,2. Si yo quiero transformar este vector con esta matriz que acabamos aquí de enunciar, es decir, si quiero hacer la transformada del vector 3, 2, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de transformación por el vector dado. ¿Sí? Al hacer esta multiplicación, lo que voy a obtener son las coordenadas del nuevo vector, es decir, del vector que ha sido expandido 2 veces o el doble en la coordenada X. Entonces, al hacer esta multiplicación, pues tenemos el renglón 1 por la columna, 2 por 3, 6, más 0 por 2, 0. Y luego el renglón 2 por la columna, 0 por 3, 0, más 1 por 2, 2. Entonces, el nuevo vector que tenemos va a tener por coordenadas 6, 2. Quiere decir que la transformación de este vector que tenemos aquí dibujado sería este vector en color verde. ¿Sí? Que lo único que hizo fue duplicar la coordenada X. ¿Ok? ¿Preguntas en esto? Ninguna, maestra. Muy bien.
Entonces, el otro tipo de transformación que se puede hacer es la transformación de reflexión. ¿Sí? En este caso vamos a tener tres tipos de reflexiones que nos interesan. Vamos a tener primero la reflexión en el eje X, ¿sí? Que en este caso la transformación que se está haciendo pues es cambiar el signo pero de la coordenada Y, ¿sí? Luego vamos a tener la reflexión en el eje Y, que para este caso la transformación que se va a hacer es cambiar el signo pero de la coordenada X, ¿sí? Y vamos a tener también la reflexión respecto a la recta X igual a Y, que es una recta diagonal. Entonces, en este caso, la transformación lo que va a hacer, pues es intercambiar o invertir el orden de las coordenadas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, primero que nada, con cada matriz de transformación, y segundo, vamos a ver cómo es que la figura o cómo es que un vector se reflejaría respecto a cada una de las transformaciones, ¿sí? Entonces, primero, la matriz de transformación de una reflexión respecto al eje X, pues tenemos que transformar los dos vectores de la base canónica. Entonces, transformando el vector 0, 1, de acuerdo a lo que tenemos aquí, pues va a ser... Ay, perdón. Voy a ponerlo nada más en otro. Voy a poner primero el vector 1, 0. Entonces, transformando el vector 1, 0 respecto a la transformación que tenemos, pues vamos a obtener un nuevo vector en donde solamente cambia el signo de la coordenada Y. Entonces, la coordenada X se mantiene igual y la coordenada Y cambia el signo. Como es 0, pues se queda igual. Luego, al transformar el vector 0, 1, la coordenada X se queda igual y el signo de la coordenada Y cambia. Entonces, tendríamos el vector 0, menos 1. Quiere decir que la matriz de transformación para esta transformación de reflexión en el eje X va a ser la matriz 1, 0, 0, menos 1. ¿Okay? Luego vamos a calcular la matriz de transformación para el eje Y. Fíjense que en este caso, cuando hacemos la reflexión en el eje Y, lo único que cambia es la coordenada, bueno, el signo de la coordenada X. Entonces, la matriz de transformación de la reflexión en el eje Y va a estar dada por, transformamos el vector 1, 0, y en este caso cambia el signo de la coordenada X y la coordenada Y se queda igual. Y transformamos el vector 0, 1, cambia el signo de la coordenada X, que como es 0 pues se queda igual, y la coordenada Y se mantiene. Entonces, la matriz de transformación para la reflexión respecto al eje Y va a ser menos 1, 0, 0, 1. ¿Okay? Y por último, vamos a ver la matriz de transformación de la reflexión respecto a la recta X igual a Y. Entonces, en este caso, pues igual, transformamos los vectores de la base canónica. Entonces, vamos a tener que en la recta X igual a Y, la transformación del vector 1, 0 invierte el orden de las coordenadas, entonces se va a convertir en 0, 1. Y la transformación del vector 0, 1 invierte el orden de las coordenadas, entonces se va a convertir en el vector 1, 0. Por lo tanto, la matriz de transformación de la reflexión respecto a la recta X igual a Y va a ser 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Ya que tenemos las matrices, entonces ahora sí podemos ver cómo se ve esto o cómo se refleja esto en un vector o de manera gráfica.
Entonces vamos a tener nosotros, ¿qué les gusta? El vector 1, 2, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces tenemos las coordenadas 2, 3. Vamos a transformar este vector respecto a cada una de las reflexiones dadas. En este caso, primero, la reflexión respecto al eje X. Bueno, dijimos que para ello lo único que tenemos que hacer es tomar la matriz de transformación, que era 1, 0, 0, menos 1, y multiplicarla por el vector que queremos transformar. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos por el vector 2, 3. Entonces, el nuevo vector, es decir, el vector que va a estar reflejado respecto al eje de las X, va a tener por coordenadas, bueno, 1 por 2, 2, y 0 por 3, 0, y luego aquí va a ser 0 por 2, 0, y menos 1 por 3, menos 3. Entonces, las coordenadas de este vector van a ser 2, menos 3. Quiere decir que al reflejar este vector respecto al eje de las X, lo que voy a obtener es 1, 2, 1, 2, 3. Este vector de aquí. ¿Sí? Luego, vamos a hacer la reflexión, pero ahora respecto al eje de las Y. Eje Y. Igual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de transformación que ya habíamos obtenido por el vector que queremos transformar. Entonces, en este caso va a ser menos 1 por 2 menos 2, 0 por 3, 0, y 0 por 2, 0, y 1 por 3, 3. Las coordenadas del vector transformado van a ser entonces menos 2, 3. Quiere decir que al reflejar el vector original respecto al eje de las Y, vamos a tener un vector con coordenadas 1, 2, menos 2. Ahí le puse 3 al de este y puse 4 puntitos. Pero bueno, este vector de aquí, menos 2,3. ¿Ok? Entonces, esa sería la reflexión respecto al eje de las Y. Y por último, calculando la reflexión respecto a la recta X igual a Y, que es precisamente esta recta diagonal que aparece aquí a 45 grados, si nosotros hacemos esa reflexión, entonces, cambiar aquí el color, recta, lo que vamos a hacer pues es multiplicar la matriz de transformación que era 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 por el vector que queremos transformar. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener 0 por 2, 0, más 1 por 3, 3, y 1 por 2, 2, más 0 por 3, 0. Quiere decir entonces que las coordenadas son, las coordenadas del vector transformado son 3, 2, que si se fijan, pues es precisamente el inverso de las coordenadas que teníamos. Entonces, al reflejar este vector respecto a la recta X igual a Y, nuestras coordenadas van a ser 1, 2, 3, 1, 2. Y nos va a quedar este de aquí. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 reflexiones que podemos hacer en el plan. De hecho, se pueden hacer más, ¿no? Se puede hacer alguna reflexión respecto a otra recta, por ejemplo. Pero, pues de inicio, estas son como que las básicas. Bien. La siguiente reflexión, perdón, la siguiente transformación que se va a hacer se conoce como corte. Y también se puede hacer a lo largo de un eje o del otro. Entonces vamos a verlo primero respecto al eje X. Lo que hace el corte es convertir un vector en uno nuevo, ¿sí? Donde se tiene una constante. No sé si se acuerdan, por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando ponen una imagen en Word, ¿no?
y que tiene así los puntitos donde lo pueden modificar. Y luego que si solo jalan un puntito, entonces esta imagen se hace, si está así, se puede hacer de esta forma, ¿sí? Eso sería un corte, o sea, hace como un corte, valga la redundancia, pero hace como una modificación a la figura, ¿sí? Entonces, pues depende de sobre qué eje se esté realizando el corte, es precisamente la transformación que vamos a tener. Cuando tenemos un corte en el eje X, vamos a tener que, al transformar un vector XY, lo vamos a convertir a un nuevo vector que va a tener por coordenadas X más CY, Y. Entonces, si se fijan, bueno, C es una constante de corte que es distinta de 0. Esta puede ser positiva o negativa. Y si se fijan aquí, lo único que se va a modificar pues es precisamente la coordenada X, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar representada en forma de matriz de transformación? Pues igual que lo anterior, transformamos cada uno de los vectores de la base para ver cuál sería esta matriz. Entonces, al transformar el vector 1, 0, vamos a tener 1 más C por 0, 0. Entonces, el vector que nos va a quedar, pues es precisamente el 1, 0. Y al transformar el vector 0, 1, esta transformación nos va a quedar como 0 más C por 1 y 1. Entonces, el vector obtenido, el nuevo vector va a ser C1. Quiere decir entonces que la matriz de transición para la matriz de transformación para una transformación de corte en el eje X va a ser la matriz 1, 0, C1, donde C es la constante de corte. ¿Okay? Entonces, esa constante, pues les digo, puede ser positiva, puede ser negativa. Y pues de manera análoga, cuando hacemos un corte, pero en el eje Y, pues aquí lo que vamos a hacer es transformar un vector y sus nuevas coordenadas serían X, que esa no se va a modificar, y la coordenada Y quedaría como Y más C. ¿Sí? Y en este caso, si transformamos los dos vectores de la base, pues vamos a obtener una matriz de transformación que va a tener la forma muy parecida a la anterior, va a tener la forma 1C, 0, 1. Entonces, ¿cómo se vería un corte en el eje X o en el eje Y? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos el vector 3, 3, este de aquí. ¿Sí? Y queremos realizar un corte, digamos, en el eje Y. Entonces, la matriz de transformación que vamos a estar utilizando va a ser la matriz 1, 1, 2, 0, 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, pues la constante de corte es el número 2, esa es nuestra constante. Y para hacer esta transformación, pues lo único que tenemos que hacer va a ser multiplicar esta matriz de transformación por el vector que queremos transformar. Esto nos va a dar entonces 1 por 3, 3, 0 por 3, 0, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Entonces, las coordenadas del nuevo vector van a ser las coordenadas 3, 9. Quiere decir que al cortar este vector, pero respecto al eje de las Y, lo que vamos a obtener es un vector, un nuevo vector con coordenadas 3,9. 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces se fijan como que se inclinó un poco más el vector original. Eso es precisamente un corte. ¿Sí?
Y volvemos, la constante puede ser positiva, puede ser negativa, quiere decir que se puede cortar o inclinar hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda, si estamos hablando del eje X. ¿Sale? ¿Preguntas con esto? No, maestra. Yo no, maestra, Muy bien. pero tengo una pregunta con lo de las calificaciones del parcial Ok, y eso. déjeme entonces nomás dejar aquí la grabación.